una pregunta que graba la clase. ¿Las pasas un poco después para poder verlas? Bueno, a mí solo me dejaron encargado por esta clase de hoy, pero pues no No es sé. directa, ¿no? No, no es directa, hasta donde sé no. Cuando veía las clases y falta la sexta, pero se las entrega después. Sí. No, en realidad no necesitaríamos la doble, pero tú la tomas. Bueno, ya hablaremos. Tenemos dos tomas y es mucho. En el programa, ahora estaríamos exponiendo el último tema de la primera constelación. No sé si lo aplico. Positividad de la política vigente. Y hay 7 temas. En realidad el tema séptimo, que es este de hoy, podría ser en realidad el primer tema de la segunda constelación, que se llama la crítica mesiánica de la totalidad. Cuando lo hice, bueno, se puede poner al final o al comienzo, pero sistemáticamente sería el primer tema de la segunda parte. Y es muy importante entender bien la sistemática de la política de la liberación. Dijimos que la primera constelación era describir un sistema posible político, sin contradicciones y sin descubrir todavía dominaciones internas, para definir los componentes de todo sistema político. Eso en las 20 tesis de política son las 10 primeras tesis. Pues sí, fue un poco rápido porque ya está escrito y ya tengo el segundo tomo de la política, un tomo grande sobre ese tema. Entonces, en cierta manera, estaba repitiendo lo que ya está escrito y es fácil de leer. Desde ahora en adelante ya voy a entrar al tercer tomo que he enviado a Trota. Y entonces ahí sí empiezo a tener más originalidad, porque no lo había publicado. Y porque lo anterior, en realidad, era como el prolegómeno. Si no hay contradicción, el sistema funciona, pues no hay liberación, porque no hay víctimas. Y entonces sería un sistema ideal, muy bonito, donde vemos cómo está constituido, pero no hay víctimas, no hay dominación, no hay crítica, por lo tanto no es un sistema propio de la filosofía de la liberación. Ahora empezamos con la segunda parte, no la crítica todavía, sino el comprender por qué se va a elaborar una crítica. Entonces, la izquierda en general, y yo mismo, muchas veces entramos a la crítica del sistema. Paul Ricoeur, en la Sorbona, decía, sin embargo, hay que saber recorrer el largo camino de mostrar primero
la realidad y luego entrar a la crítica. Si no, uno empieza a criticar, pero no sabiendo qué, porque no ha trabajado el tema. Ahora, en principio, tendríamos que saber... ¿Puede agarrar su micrófono? Gracias. Perdón. Yo estaba forzando y no escuchaba tan bien. Yo siempre pregunto, ¿me escucha el último? Pero hoy no lo hice, me olvidé de lo último. Y al olvidarme de lo último estaba todo mal. Está bueno. Eso es parte de la política. Estaba yo cometiendo el error de pensar que todos me escuchaban. Parte de la política. Entonces, sistemáticamente, hay que ver el árbol, pero siempre en el bosque. Si no, no se entiende el árbol. Entramos en el séptimo tema. Y el séptimo tema se denomina el fetichismo en el programa. La entropía necropolítica y fetichismo del sistema político decadente, es decir, el sistema que empieza a decaer. Y a decaer un sistema empieza a cerrarse sobre sí mismo, se totaliza, se fetichiza y empieza la dominación, porque se va escapando la comunidad política. Y en la primera constelación siempre debí hablar de comunidad política. Solo ahora voy a empezar a hablar de pueblo desde el momento crítico. O es decir, un sistema político está constituido por una comunidad política que dentro de la cual hay una praxis, como yo indicaba el esquema de los temas. Todo el sistema primero se habla de la praxis A, ya hablamos de eso. Tendríamos que haber hablado B, de los tres tipos de instituciones materiales, de formales y de factibilidad. Y luego los principios normativos, principios, material, formal y de factibilidad. Una cosa es el principio material y otra las instituciones materiales. Todo eso lo fui explicando, pero muy rápido. Y al mismo tiempo, como era tanto tema, veo yo que me quedé en casi los prolegómenos. Pero como está escrito y está en las 20 tesis, si es un texto corto, es muy fácil de poder leerlo en un fin de semana y capta. Esto es la primera constelación. Pero acuérdense que la primera constelación es el orden vigente, va a ser puesta en cuestión desde la segunda constelación. Y la segunda constelación va a ser negativa. Pero va a ser negativa porque algo va a acontecer al final de la primera constelación. Es que el sistema va a entrar en un proceso entrópico, es decir, se va a empezar a consumir, se va a totalizar, se va a defender y va a crear entonces la dominación. Vuelvo al texto de Gramsci que siempre enuncio. Dice Gramsci, una clase es dirigente cuando se apoya en el consenso
y ahora no voy a usar la palabra de Gramsci, sino la voy a cambiar, en el consenso de la comunidad política. Quiere decir que la población está de acuerdo con cómo funciona el sistema y este tiene principios, tiene instituciones y una praxis, y como funciona aceptablemente, todos están de acuerdo y la clase dirige, pero no domina. En el momento en que aparece la dominación, unos dominan a otros, la clase dirigente se transforma en clase dominante. Y ahí entonces pasamos a la segunda constelación. Y la clase dominante ya no cuenta con el consenso, sino hay un disenso. Y el disenso es la crítica que va a producir del sistema la misma comunidad política, pero que ahora, por primera vez, le voy a llamar pueblo. Es decir, para Gramsci el pueblo no es la comunidad política. Dice, es el bloque social de los oprimidos. Ah, hay opresiones. Y si es opresión, el miembro de la comunidad política que adhería a un sistema que funcionaba, por ejemplo, Estados Unidos fue fundado allá en el 776 y no ha cambiado su constitución y ha tenido mucha estabilidad, ha tenido éxito en su realización. En Estados Unidos hay una sola clase dominante, la burguesía, desde el origen. No hubo nobleza, no hubo edad media, fueron los blancos, mesiánicos de Inglaterra y después Escocia e Irlanda, pero cuidado, los que llegaron primero fueron los ingleses. Cuando llegaron los escoceses fueron tratados mal. Luego llegaron los irlandeses católicos, peor. Y después llegaron los italianos y alemanes maltratados. Y por supuesto los de siempre eran los esclavos que ni hablaban. Y los últimos llegados son los latinos que, como todos los anteriores, fueron maltratados, domesticados, y al fin se integraron a un sistema que no tenía mayores contradicciones, porque no ha tenido golpe de Estado nunca. Funcionaba. Estaba en el momento 1 de la constelación primera. Hoy comienza a tener problemas. Hoy comienza a tener toda la lucha de los black, de los afros, de los latinos, de los ecologistas, de las feministas, y también volviendo a una cantidad de temas. Y le ha aparecido la oposición china, y entonces hasta económicamente empiezan a recibir un golpe. Quiere decir que la clase dirigente, que tenía el consenso del pueblo, empieza a transformarse en clase dominante, del cual hay mucha gente que ya no presta consenso, sino disenso. Y Trump es justamente la expresión de esos que querrían el primer sistema antiguo, donde todos estaban de acuerdo, como era América. Y en esa América era America First. Primero de todo, América. Y entonces la gente admiraba a América. Ya no tanto. Hay muchos pobres en Estados Unidos y hay mucha represión y hay creciente injusticia. Estamos pasando al nivel 2. O es decir,
empieza a haber un pueblo y la definición que da Gramsci ya no es la comunidad política, es la totalidad de los habitantes en un territorio que constituyen un Estado. Pero el pueblo, dice Gramsci, es un bloque social de los oprimidos. Quiere decir que hay oprimidos, quiere decir que hay opresores, quiere decir que son dominantes y ya no dirigentes. La situación ha cambiado. Y ahí surge el concepto de pueblo recién. Por eso que es un concepto complicado. Porque enseguida hay que distinguir entre el concepto populista de pueblo y popular de pueblo. Y eso es esencial hoy en México. Porque al gobierno actual se le puede llamar populista o puede ser popular, ya hay que distinguir. La primera crítica que hicieron la filosofía de la navegación allá por el 71, un brasileño que justamente trató el tema clase y pueblo. Clase era el concepto económico del oprimido en Marx, y desde la clase se hace toda la interpretación de la historia y de la lucha de clases. Pero clase es parte del pueblo, no es todo el pueblo y no es una categoría política. La categoría política es pueblo. En la economía es clase obrera, pero la clase campesina vale también en una etapa capitalista y aún precapitalista. Pero los pueblos originarios ya no son clases, ni campesinos tradicionalmente, como dice Evo Morales. La cuestión es una revolución cultural, pero no como la que hicieron los chinos con Mao para luchar contra la burocracia y liquidaron toda la tradición china, destruyeron todas las obras del pasado chino, diciendo son burgueses. Burgueses no había en China, sino hace muy poco. ¿Cómo decir que el primer imperio chino del 200 antes de Cristo era burgués? No había burguesía, ni capitalismo, ni nada. Fue un imperio tradicional con sus problemas. Pero entonces, él habla de la cultura, de la revolución cultural en China, la dejo de lado. No es la revolución cultural que propone Evo Morales. Porque para Evo Morales, la revolución cultural es el pueblo aymara, que tiene una tradición propia, que tiene una lengua propia, que no es el castellano, sino el aymara, que tiene una organización económica distinta, porque son comunidades, que tiene una organización de la justicia y de la política distinta. Entonces, no puedo decir que es una clase campesina, es totalmente otra cosa, pero es parte del pueblo boliviano. Entonces ya la categoría clase estalla, y no la niego, vale para los países que han incorporado el capitalismo, ya hay clase obrera, pero en algunos países, como ya ha insistido muchas veces, Perú, Mariátegui, gran marxista peruano, escribió en 1930 en 7 ensayos sobre la realidad peruana sobre los indígenas. Y entonces se fundó el Partido Comunista, que él fue de los que fundó, y en el fondo fue excluido del Partido Comunista por populista. ¿Cómo que Mariátegui, un gran marxista, es excluido por populista? Porque él dice, en Perú no hay obreros. ¿Por qué? Porque no empezaron la revolución industrial. Hay indígenas, y entonces va a haber alguien que va a hacer una revolución, son los indígenas.
No, la clase revolucionaria son los obreros. Ah, lo que pasa es que en Perú no hay obreros. Ah, usted es populista por hablar del pueblo y no la clase obrera. Es como decir, si no existen los obreros, no importa, los inventamos para hablar en Perú de la clase. Entonces el pobre Mariátegui quedó desconcertado y hasta su muerte, fuera del partido, no entró al Partido Comunista, que hablaba de la ortodoxia. Se dan cuenta lo que tenemos entre manos. Es el momento justo de la crítica, de la transformación, de la revolución. Ahora tenemos que hablar de la crítica al sistema cuando el sistema se fetichiza. Y hay que entender qué significa fetichización para poder entender la crítica a la fetichización y la lucha contra él. Pero esto no vale solo para el capitalismo. Hidalgo luchó contra un sistema fetichizado. Era un sistema monárquico. Nosotros éramos colonia, no obreros, éramos colonia. Hasta había blancos, criollos, mestizos e indígenas. E Hidalgo se levanta contra un sistema que está en crisis. Puede decir que está totalizando. Y habíamos aceptado ser colonia, que mal que bien, aunque los indígenas nunca dejaron de rebelarse contra el orden de la colonia y de la conquista. No hubo años en América Latina que no hubo una rebelión indígena. El tema séptimo que estoy tratando es el tema de la rebelión. Ahora estamos en un momento crítico. Es el tema de la revolución. Pero hay que entender todo lo que dije antes. Si no, no sé contra qué se está haciendo la revolución. Es contra un orden político que se fetichiza. Entonces, el tema es, ¿qué es fetichización? Y yo, en realidad, en las 20 tesis, traté 2 veces, anticipadamente, no en su orden lógico, el tema de la fetichización. Porque la primer tesis que yo planteé en este libro, por la urgencia de escribir en el 2006, en México, pues sí, mi filosofía política conoce la filosofía norteamericana, europea, bastante bien. Y si ustedes me hacen objeciones sobre cualquier clásico, si es importante, puedo yo responderles. Pero no necesito inspirarme en ello, porque yo estoy pensando en nuestra realidad. Y entonces yo ya estoy formulando categorías para nuestra realidad, no comentando filósofos europeos. Por eso en el tema 1, la tesis 1, es la corrupción y lo político. Porque miren que ayer justamente se han conocido unas primeras encuestas sobre el tema de la corrupción. En Berlín hay una institución internacional ocupada por el tema de la corrupción y estudia como 60 países en la Tierra y hace encuestas en todas partes. Y hace encuestas en América Latina. De casi 20 países latinoamericanos, en el 2016, México era el tercer país de abajo hacia arriba que no prestaba atención al tema de la corrupción. Era uno de los países latinoamericanos más corruptos, según esta institución alemana. La semana pasada ha dado los nuevos números. Y entonces, de pronto,
México pasó del tercer lugar abajo al primer lugar arriba sobre qué dice la gente, qué conciencia tiene, si se está luchando o no contra la corrupción. Y en México hay el 61% de la población que dice, creo que se está luchando contra la corrupción. Hemos pasado al primer país en América Latina, México. Puede decir, el pueblo mexicano está opinando hoy que sí se está luchando contra la corrupción. Bueno, la corrupción no es uno de los síntomas de la fetichización de un sistema, porque la corrupción es justamente el momento en que por la decadencia de un sistema, la élite política comienza a apropiarse de los bienes del pueblo para salvarse individualmente, aunque el país caiga en la crisis más espantosa que ya habíamos caído. Miren lo que está pasando con el petróleo. Empezó a salir ahora nueva producción de petróleo, se está pagando la deuda, se está salvando una entidad importante como Petróleos Mexicanos. ¿Y qué había pasado? Era dirigido petróleo por parte de la burocracia política que en contubernio con las transnacionales estaba liquidando petróleo. Puede decir, lo quería privatizar del todo y de haber ganado algunos de la antigua transformación, tercera decadente ya, pues terminaría por privatizar todo y tendríamos que comprar toda la gasolina que a su vez se la repartiría corruptamente la élite política y no le llegaría nada al pueblo. O sea, México estaría en una situación cada vez más espantosa. Digo esto porque aunque es la tesis 1, debería ser la tesis 7. La corrupción es un síntoma de la fetichización de un